Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Hoy vamos a hablar del poder de la reconciliación. Alabado sea el que vive. Alabado. Leli, baja un poquito al micrófono. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 19. Alabado sea el Señor. Y vamos a hablar del poder de la reconciliación de Cristo para cada uno de nosotros, para su pueblo. Y dice la palabra del Señor. Primera de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a leer y van a dejar la Biblia abierta. Vamos a leer los primeros dos versículos, 19 y 20. Aleluya. Y después de eso vamos a ir escudriñando la palabra del Señor. Y dice la palabra: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como a las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es importante, hermanos, que entendamos el mensaje del Señor. Pablo le está hablando a una iglesia en esencia gentil, y la gran mayoría, tras ser gentil, eran esclavos. Y ahora viene una parte muy importante que Pablo le quiere hablar a través de, ¿verdad?, el Espíritu Santo, a través de Pablo, a esta iglesia, siendo gentil la gran mayoría y esclavos, de lo que es la libertad, lo que es la reconciliación con Dios. Y Pablo dice en el versículo 19, él viene trayendo desde ese tema, hermano, en este capítulo hay 12 puntos importantes teológicos de demostrar. Pablo quiere demostrar a la iglesia de que Jesús es el Cristo y es Dios. Quiere demostrar la deidad de Cristo, de Jesús. Ahora dice en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La palabra utilizada ahí en plenitud, en el original, es pleroma. Pleroma. Y pleroma significa eso: plenitud, abundancia. Aunque este versículo no dice Dios, pero habla del Padre. Esto deja claro, porque si lo vemos desde otro texto, en el 2, 9 y 10, ahí mismo en Colosenses, haciendo una relación para que usted entrelace la idea de Pablo, en Colosenses 2, 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Fíjense que Pablo está hablando de que Jesús, cuando dice por cuanto le agradó el Padre, se está refiriendo a la deidad, a Dios, ¿verdad? En el original dice a Yahweh.
deidad, Padre. Y lo que entendemos por eso, y es trascendental este punto, porque 100 años después de que Pablo escribe esto, empieza una herejía dentro de la iglesia que se llamó la herejía de los gnósticos, lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo proponía que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Así que los gnósticos rechazaron tajantemente la encarnación de Jesucristo. Los gnósticos, y eso hoy, hermano, hasta el día de hoy, el gnosticismo ha vuelto a surgir de forma impresionante dentro de las iglesias evangélicas, donde todo es espiritual, donde todo lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Así que los gnósticos no creían en esa encarnación de Dios, porque decían que Dios no podía hacerse carne, porque si Dios se hubiese hecho carne, dejaba de ser Dios, y mucho menos que Dios viviese entre nosotros. Por lo tanto, ellos llegaron a decir que solamente la plenitud, el pleroma de Dios tenía que hacerse bajo la forma espiritual, y que Jesús vino como los ángeles se manifestaban en la tierra, que se hacían ver, pero no en forma, la gente lo veía, pero no era carne, sino una manifestación espiritual. Porque Cristo no podía haber venido de forma terrenal, decían ellos. Cuando sabemos que eso es mentira, porque esa herejía hace contraria a la palabra del Señor. Y hoy en día mucha gente quiere ver manifestaciones espirituales, quieren ver muchas cosas y no pueden entender que más que las manifestaciones de esa forma espiritual, donde quieren ver imágenes, donde quieren ver ángeles, donde quieren ver, aleluya, X, Y, Z, que estemos conectados con la verdad de Jesucristo. No nos podemos dejar llevar por las emociones y por los sentidos visuales, sino que nos tenemos que dejar llevar por la fe, por la certeza de que Él está conmigo todos los días de mi vida. Yo tengo que tener la seguridad, yo tengo que tener la convicción, yo tengo que tener vivencia, más que manifestaciones. Mucha gente deja de servir a Dios porque están basadas su forma de ver y su fe en experiencia, en sentir que venga alguien y le profetice, que venga alguien y lo haga brincar, y cuando no sientan nada, y cuando no vean nada, y cuando llegue a la iglesia y sientes el silencio de Dios, ¿te vas a ir? Hay momentos en que viviremos
el silencio de Dios. Hay momentos en que Dios está actuando y obrando y no nos va a decir nada porque Él está en otra. Él no nos deja, pero Él está trabajando por otros medios y por otros lados que nosotros ni lo vemos, ni lo sentimos, ni lo escuchamos, pero Dios está. ¿Qué yo tengo que tener? Fe. Fe de creer. Fe de creer. Fe de que Él no me va a dejar. De que si yo no lo siento por ahora, en algún momento lo voy a volver a sentir. Ahora bien, muchos eruditos han llegado a pensar que la iglesia de Colosa estaba viviendo bajo y experimentando una regla que era peligrosa y era: no manejes, ni gustes, ni aún toques. Eso lo vemos ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 21, donde dice: tales como no manejen, ni gusten, ni aún toques, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas esas se destruyen con el uso. Así que fíjense que para que pueda entender esto bien, lo tenemos que leer desde el versículo 20. Pues dice, y leo, Colosenses 2, 20 al 22. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, mire bien lo que está diciendo Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en otras palabras, si tú has dicho que has muerto a las tradiciones humanas, a lo que el mundo quiere establecer, a lo que el mundo dice que tienes que actuar, y has muerto a eso, dice Pablo y pregunta: ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en la conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Mire, Pablo le está diciendo: si tú has muerto a los rudimentos de la carne, del mundo, mejor dicho, si han muerto a los rudimentos, dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si tú moriste con Cristo, si tú, aleluya, fuiste a las aguas, fuiste bautizado, moriste con Cristo, ¿por qué sigues llevando la doctrina, los pensamientos, las tradiciones, aquellas cosas que te alejan de Dios, como que los hombres te lo quieren imponer? ¿Por qué sigue cosas que sabes que están mal? Por tradición. Porque toda la gente lo hace. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué si morimos con Cristo seguimos haciendo las cosas malas de este mundo que sabemos que están mal? ¿Por qué? Y Pablo condena esto. Pablo dice que está mal. Y si hemos sido reconciliados con Cristo, a través de esa reconciliación, ya debemos de dejar las prácticas que a Dios no le agradan.
Mire, un ejemplo de ella es lo que se celebra a finales del 31 de este mes. Aquí en Puerto Rico se hace, pero en Estados Unidos se hace más, que aún las iglesias participan de esto regalando dulces, vistiéndose. ¿Ve? Se ha renunciado. Si hemos muerto con Cristo a los fundamentos, a los rudimentos de la carne, ¿por qué hacerlo? Porque hacemos prácticas que sabemos que a Dios no le agrada. Ahora bien, y dice, versículo 20. Ahora voy a Colosenses capítulo 1, versículo 20, donde lee la porción que estábamos analizando. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Número 1 dice, por él reconciliar. La palabra reconciliar usada por Pablo en este texto es apokatayazo. Apokatayazo. Es la reconciliación que requiere un cambio de una relación que estábamos en el mal y pasaremos al bien. De enemistad a amistad. Así que esta palabra utilizada por Pablo tiene un prefijo que es apo. Y si vamos y analizamos espitológicamente lo que significa esta palabra, katayazo significa la fuerza de la reconciliación. Es reconciliación, perdón. Katayazo significa reconciliación. Pero añadirle el prefijo apo, y Pablo utiliza la palabra apokatayazo, es de ese prefijo de poder. Así que la palabra utilizada es el poder de su reconciliación. Fíjense que si lo entendemos así, diría de esta manera ya de forma mejor traducida. Y por el poder de la reconciliación, todas las cosas sí. Fíjense que le añade algo. Y por el poder de la reconciliación de todas las cosas así. Las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y ese es el tema de esta mañana, el poder de la reconciliación. Hay un poder. Es decir, hermanos, cuando entendemos esto, Dios nos reconcilió, y quiero que tengamos claro esto. Dios nos reconcilió con todas las cosas. Con todo. Dios nos reconcilió de todo. Dios nos perdonó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas.
Esa palabra apotallazo significa que el poder de la reconciliación fue tal en todas las cosas. Tomó una situación que eran hostiles, porque cada uno de nosotros éramos hostiles a Dios. Y nos las transformó en una situación pacífica con Dios. Nosotros que éramos enemigos nos transformó en amigos. Y luego nos hizo hijos de Él. Esta reconciliación es algo que podríamos hacerlo nosotros mismos con nuestra propia fuerza. No habría oro en este mundo para pagar esto. Ningún ángel podía hacerlo. Así que tenía que venir de la iniciativa de Dios. Porque nosotros no teníamos santidad. La santidad de nosotros era incompatible a la santidad de Dios. Por eso Pablo dice que Dios logró esa reconciliación por medio de Jesucristo. Esa reconciliación fue a través de la encarnación. Cristo se tuvo que hacer hombre y venir a la cruz. Y después de haber encarnado y a través de su crucifixión, tenía que venir la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Así que hay tres elementos importantes en este proceso: encarnación, crucifixión y resurrección. Esencial de las tres. Cristo nació como cualquier hombre, no por una rodilla, no por otra cosa. Cristo nació como cualquier hombre. Se encarnó, se hizo hombre, nació. Tuvo que ir a la cruz y morir en la cruz. ¿Para qué? Para justificarnos. Porque a través de su sangre y a través de sus llagas, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías. Y por su sangre fuimos justificados. Y luego de que Él fue al sepulcro, se levantó al tercer día. Hubo una resurrección. El primogénito de todos los que están muertos, que levantaron. Por eso lo dice en el versículo 18, en Colosenses 1:18, porque dice: el primogénito entre los muertos, para que todos los que tengan la preeminencia. Él fue el primero que se levantó. Así que la reconciliación, hermano, está relacionada a varios conceptos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Perdón. Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Él borró todas nuestras iniquidades y lo echó a lo profundo de la mar. No importa cuántos pecados tú hayas cometido y cuán bajo hayas caído, si tú vienes a los pies de Cristo, Cristo los perdona y lo echa a lo profundo de la mar y nos hace, y aleluya, y viene la reconciliación. Salda todas las cosas. Número 2, la gracia. Cuando hablamos de gracia,
Hablamos de la palabra griega charis, que ya yo se la había mencionado anteriormente. Y esa gracia, ese charis, es el favor de Dios no merecido por los hombres. No merecíamos lo que Cristo hizo, pero Él nos amó. Aleluya. Gracia charis, ese regalo. Esa reconciliación viene también con la justificación. Y cuando hablamos de justificación, era lo que había una sentencia de muerte eterna por nosotros haber, aleluya, pecado ante los ojos del Señor. Nosotros estábamos sentenciados a una muerte eterna, pero a nosotros venir a los pies de Cristo fuimos justificados, fuimos perdonados, aleluya, y entonces esa justificación nos cambia de culpable a inocente. Esa reconciliación también habla de redención. ¿Y qué redención? Éramos culpables, estábamos sentenciados y para colmo éramos esclavos de Satanás y del pecado. Y Cristo, al reconciliarnos con Dios, nos trajo redención. Y cuando hablamos de redención, hablamos de libertad. Libertad al cautivo por los poderes de las tinieblas, al cautivo por aleluya, por el poder de, aleluya, del mundo. Y hubo un pago por esa redención, y es a través de su sangre. Por eso lo dice en el 20, esa paz mediante la sangre de su cruz. Por eso, cuando utilizamos la palabra y vemos reconciliación, hablamos de perdón, gracia, justificación y redención. Por eso Pablo dice que la reconciliación es toda, incluye todas las cosas. Si leemos las epístolas de Pablo, podemos entender y llegar a la conclusión, hermanos míos, de que tanto los gentiles como los israelitas estaban y tienen la oportunidad de ser salvos, pero no todos la van a aceptar. Ahora fíjense que dice aquí en el versículo 20, haciendo paz. Y cuando hablamos de eso, de paz mediante la sangre de su cruz, la paz que dice ahí se llama en el griego ereine, que significa paz. Y cuando dice haciendo la paz, el término utilizado, y fíjense interesante, porque cuando uno entiende estas palabras, hermano, entiende la profundidad. Dice erenopeio, que significa ereine, paz, y poeio, haciendo. Y lo que está diciendo aquí, esa palabra, ese término, haciendo la paz, está utilizada en el Nuevo Testamento 100 veces. Así que esa palabra ereine poeo, está hablando de una paz que viene también del griego, de la palabra hebrea shalom,
Y lo que se refiere es una paz interna. Haciendo la paz, está hablando de una paz no externa, es una paz que interna. Y esa paz interna es una relación con el Señor. Y esa relación tiene que ser profunda. Como las raíces se meten a la tierra y entre más profunda está la raíz, aunque venga la sequía, el árbol no se seca. Porque un árbol con raíces profundas no sufre, aleluya, el vaivén de la temporada, porque sus raíces lo mantienen alimentando. Y nosotros tenemos que ser y entender que la paz es como las raíces. Tenemos que profundizarla en el Señor y buscar la plenitud de ella. Alabado sea el Señor. Así que cuando vemos esa palabra utilizada, aleluya, aquí, el reine, aleluya, está diciendo que es una paz, aleluya, que es, aleluya, ausencia de rencor, una paz, ausencia de violencia, una paz, ausencia, aleluya, de resentimiento del pasado, aleluya, y tenemos que buscar esa paz. No sentir rencor por nadie, no tener deudas emocionales con gente del presente y del pasado. Cuando nosotros buscamos la profundidad de la paz, estamos hablando de nosotros someternos y empezar procesos de sanación interna. Y solamente con Cristo lo podemos hacer, a través de su sangre. Por eso es importante, hermano, que entendamos que Pablo pone a la palabra paz, ereine, como uno de los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. Es importante, hermano, que veamos que Cristo estableció que su iglesia tenga paz. Por eso, cuando decimos paz en medio de la tormenta, es que nuestras raíces estén profundas, y aun cuando venga el huracán, aunque venga el huracán, no nos arrancará de raíz. ¿Por qué? Porque estamos tan profundizados en aleluya, en la roca que es Cristo, que no nos podrán arrancar. Ahora, mire lo que dice el versículo 21, vaya conmigo. Y vosotros, mire bien ahora lo que dice Pablo, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ya usted sabe que cuando hablamos de reconciliado, estamos hablando de los puntos que hablamos anteriormente. Así que ese término, a vosotros también que eras en otro tiempo extraño, esa palabra extraño o enajenados son excelentes significados, que lo que quiere decir en el diccionario enejar se refiere a una relación que se ha estropeado. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Por qué Pablo está diciendo que y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños, anejados? Cuando el hombre, hermano mío, vivía en el Edén, tenía una relación directa con Dios. Pero a la caída de Adán y Eva,
nos hicimos extraños, enajenados. Ya la relación estaba estropeada. La santidad de Dios no podía caer en la santidad de nosotros. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer un plan. Y dice también ahí mismo, y enemigos de ánimo en malas obras. No solamente fueron obras que alejaron a Dios en el pasado, sino que nuestra mente no estaba Dios. Estábamos enajenados, éramos extraños a Dios. Por eso las cosas de Dios para nosotros eran locura. Y en nuestra mente pensábamos hacer las cosas malas. Tal vez no éramos asesinos, ni adictos, ni nada por el estilo, pero hacíamos pecados. Y nos gustaba hacer cosas que no eran conforme a los planes de Dios. Todos nuestros pensamientos eran contrarios a la palabra. Pero dice aquí que fuimos, ahora os ha reconciliado. Esa palabra utilizada que lo vimos anteriormente, apocatallazo, lo que quiere decir es que fuimos completamente reconciliados. Y en la encarnación de Cristo, que Él llevó todas nuestras cargas y todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados, Él se convirtió en el Cordero sacrificado para morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad, no parcialmente, sino de toda la humanidad. Así que cuando Pablo dice eso, Cristo es el que se hace a través de su sacrificio una reconciliación con Dios. Nos vuelve a conectar. Antes éramos extraños, pero ahora somos parte de. Ahora hemos recibido, por eso Pablo dice, una nueva mente. Hemos sido regenerados. ¿Por qué? Porque tuvo que venir un cambio, un proceso, para que nuestro software, nuestro sistema, aleluya, que nos hace al movernos y nos hace caminar y nos hace hablar, pueda ser compatible con Dios. Eso solamente se hace cuando la persona reconoce a Cristo como su único y verdadero Salvador. Así que Pablo dice que a este crucificado y este resucitado, en 1 Corintios 2:2, vaya conmigo, miren lo que dice. En 1 Corintios 2:2. Y la iglesia de Dios que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios, leí mal, perdón. Leí 1:2 y es 2:2. Gracias, veo que tienes que estar despierto. Estaba probando. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Enfoquémonos en eso, hermano. En conocer a Cristo y a este crucificado. Toda la iglesia tiene sus imperfecciones.
En todas las iglesias que usted vaya, va a encontrar cosas buenas y cosas malas. Si usted pone su mirada en las cosas malas, pues no eres bendecido. Siempre estarás moviéndote de un lugar a otro buscando una iglesia perfecta, la cual te digo desde ahora nunca la vas a encontrar y terminarás en el mundo. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestro enfoque en ese crucificado. Es por eso, hermano mío, que tenemos que ver, que tenemos que buscar esa santidad. Por eso dice, versículo 1:22. Ahora hablamos Colosenses 1:22. Con este versículo acabo. Esta parte dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. El poder de la reconciliación, dice aquí, para haceros santos. Ese término santo utilizado ahí por Pablo es agíos. Y agíos se traduce como santo. Y cuando hablamos de la palabra agío, estamos hablando desde el contexto que significa sin pecado o recto. Por lo tanto, Dios está llamando a un pueblo a ser santo. Porque en Levítico 19:2 dice, porque Dios es santo. Y la santidad es derivada de la relación con Dios. Ahora, quiero que entienda esto. Para nosotros ser enteramente santificados es a través de la segunda obra de gracia. Esa gracia que nos limpia, nos transforma. Y vamos alcanzando perfección, que eso es lo que dice Welly, que vamos alcanzando perfección a través de nuestra relación con Dios. Ser santo es el llamado fuera de un mundo pecador. Ya el pecado no me gobierna. Para entrar en una relación profunda y obediente con Dios, para poder alcanzar la estatura de Cristo. A la medida que vamos profundizado en la perfección, ya hemos sido santificados completamente, enteramente santificados, y mientras más profunda es nuestra relación con Dios, más ausencia o menos el pecado viene. Esto significa, hermano, como el atleta, por eso Pablo lo presenta como el atleta. Un atleta tiene que ser ¿qué? Constante. Un atleta tiene que ser, aleluya, tiene que renunciar a gustos. Un atleta tiene que renunciar a actividades que a él no le convienen. Un atleta es disciplinado. Y lamentablemente eso es lo que le falta a muchos en la iglesia. Ser disciplinados. Entender que lo que no te conviene no lo hagas.
Porque si tú quieres llegar a la meta y cumplir ese deseo de llegar y ser un ganador, significa que hay sacrificios. Y la santidad es eso. Es renunciar, es someternos a nuestro yo, a nuestras pasiones humanas que sean pecaminosas. Porque Dios quiere que usted mire, hermano, y con esto acabo. Ser santo no significa que usted va a ser un amargado. Ser santo es que usted puede disfrutar una buena playa, que usted puede disfrutar los paisajes, que usted puede viajar, que usted puede ir a buenos restaurantes. Ser santo no significa que usted va a estar pelado, embrollado. Al contrario, una persona santa es próspera. Tiene prosperidad en su vida. Una persona santa es una persona que, aunque no se rige por el mundo, vive bien. Porque Dios le suple. Porque Dios le provee. Porque dice la palabra que Él está atento al clamor de sus hijos. Y Dios quiere que estemos sin mancha, lo dice ahí. Sin mancha e irreprensibles delante de Él. En esta parte, Pablo utiliza un término de la ley judía para decir que no puede haber en nosotros mancha de pecado. Todos los días tenemos que ir ante la presencia de Dios y presentarnos nuestro cuerpo, presentar y pedir perdón. Pero a la medida que vamos profundizando en el Señor, menos pecado estaremos cometiendo. Siempre va a haber pecado, pero no va a ser tanta. Para que seamos irreprensibles. Y lo que está diciendo aquí es que no se levante ninguna acusación contra nosotros, sea a través del enemigo o sea a través de personas que nos puedan señalar una falta. Que cuando nos paremos seamos verticales en todo el proceso, en toda nuestra vida. Que como Daniel, sus enemigos trataron por todos lados, le buscaron toda su vida, ¿verdad? Toda su ejecutoria, todas sus acciones, y no hallaron nada que por dónde señalarlo. En eso se está refiriendo Pablo a ser irreprensible. Pongámoslo de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Permitamos, hermanos, que nosotros vivamos de esa manera. Que podamos vivir en una santidad sin mancha y sin pecado, sin irreprensible. Que vivamos delante de Él como vasos de su honra, donde Él pueda depositar su gracia y su unción sobre nosotros y nosotros podamos. Mire, yo quiero decirle algo, hermano. El mundo y la gente está anhelando gente ungida en todas las posiciones de lo que es gobierno, de lo que es la vida. Necesitamos gente ungida siendo legisladores, gente ungida, aleluya, siendo gobernadores, gente ungida haciendo jueces, gente ungida, aleluya, de maestros, directores, aleluya, de todas las ramas, de todas las agencias. Necesitamos gente ungida. ¿Y quiénes son los unidos? El pueblo de Dios. Y si este pueblo, Puerto Rico, que se dice ser uno de los pueblos donde más cristianos hay por milla cuadrada, entonces en todas las agencias, en todas las empresas, debe haber gente ungida bendiciendo ese lugar. Y Puerto Rico no debería estar como está. Así que hay un llamado de parte de Dios. Hay un llamado de parte de Dios. Hay un reto de parte de Dios para nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que esta palabra que ha sido predicada no simplemente sea
oída, sino que seamos hacedores de ella. Gracias por cada uno de los hermanos que con tanto amor ha llegado hasta tu casa para exaltar y bendecir tu nombre. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al que vive. Alabado sea el Señor.